Tú eres, oh Dios, el que causas que tengamos por sumo gozo cuando pasamos por esas pruebas, sabiendo que tú, oh Dios, a través de la prueba de nuestra fe nos vas a hacer perfectos y cabales. Señor, gracias porque esta noche podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos darte la gloria, podemos darte la honra, podemos declarar y orar por cada petición de nosotros, sabiendo que tú has de responder, que tú has de conquistar. Señor, en esta noche oramos, oh Dios, por tu casa, por tu iglesia. Oramos por cada persona que ha llegado a este lugar. Oramos, Padre, que tu bendición se manifieste sobre cada uno de nosotros. Oramos que tú suplas la necesidad de cada uno, Señor. Personas que han llegado en este lugar creyendo por un milagro para su cuerpo. Padre, esta petición de alguien con cáncer, Señor, oramos, Señor, que aún tú sanas el cáncer. No solamente por esta persona, sino por todos aquellos, Señor, que están creyendo por alguien, por el milagro, Señor, de una sanidad. Yo declaro y oro, Señor, en este momento, Señor, aún por aquellos que están creyendo por sus hogares, por sus casas, que están creyendo, Señor, por sus familias, por sus hijos, que están creyendo, Dios, por tu intervención divina. Padre, en esta noche yo creo, Padre Santo, tu promesa, tu palabra, que la generación de los rectos serán bendita, que la casa, Señor, del justo, Señor, será bendita por tu causa, por tu nombre. Y pido que, Señor, así tú lo hagas, Señor, en medio de cada persona que ha entrado y ha llegado a este lugar, y aún los que nos ven en línea, que tú, Señor amado, les des ánimo. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado y ora por esa persona. Vamos, busca a alguien por quien orar. Busca a alguien por quien orar, vamos. Oh yes. Hope has to come back. Esperanza. La esperanza tiene que regresar. No se te puede ir. No. Vamos, eso es. No, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, yo declaro y oro por fuerzas. Oro ahora mismo por ánimo. Oro ahora mismo, Señor amado, milagros, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio, Padre Santo, quizás de la confusión que algunos puedan tener, las dudas, las preocupaciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, responde, Señor, el clamor. Tú respondes al clamor. Tú respondes al clamor de tus hijos. Tú respondes al clamor de tu iglesia. Tú respondes al clamor. You answer. We ask and you answer. Bring peace that surpasses all understanding. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Carabayerere. Abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así lo creemos. Así lo clamamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Sabes que mientras estaba ahí parado y estaba la adoración, aunque sé el curso por el cual vamos a ir en esta noche, nuestra oración, nuestro clamor, sentí muy fuerte en mi corazón y en mi espíritu de que algunos de los que están aquí, quizás los que me oyen y los que me van a ver luego, necesitan saber y entender que hay esperanza aún en el tiempo difícil. Eso fue lo que sentí y escuché en mi espíritu cuando estaba ahí parado. Hay esperanza aún en el tiempo de la dificultad. Quiero que sepa algo.
las circunstancias de la vida no siempre son las mejores. Es una de las contradicciones de esta vida que nosotros vivimos, este mundo imperfecto. Imperfecto porque el pecado y la desobediencia del hombre lo hizo imperfecto, porque Dios lo creó perfecto. Y muchas veces es fácil para nosotros perder de perspectiva, perder de nuestra mirada la esperanza cuando pasamos por situaciones muy difíciles. Y no cabe duda que en un tiempo donde tú estás pasando por algo difícil, posiblemente no sepas ni cómo orar por lo que estás experimentando. Escuche eso bien. No sepas ni siquiera cómo orar. Yo no me voy a parar aquí arriba y decirle que 100% de las veces yo sé cómo orar por cosas. Porque hay veces que mi mente, hay veces que las circunstancias abruman a tal nivel que uno no sabe ni qué decir. Pero sabes, a pesar de que yo no sé qué decir, sé a quién le estoy diciendo. No creo que me oyó lo que yo acabo de decir. El asunto no es saber qué decir, es saber a quién le estás hablando y a quién le estás orando. Y cuando se trata de Dios, a pesar de que yo no sé, Él siempre sabe. Voy a cambiar un poquito mi estructura de versos. Los muchachos a quien yo le envío los versos antes del servicio, sean pacientes conmigo. Pero Juan 16 dice lo siguiente, verso 33. Porque pienso y siento en mi corazón fuertemente que alguien tiene que escuchar esto. Dice lo siguiente: estas cosas le he dicho anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Cuando leemos este verso, encontramos cómo el mismo Jesús nos da a nosotros una estructura de cómo manejar tiempos de dificultad, cómo manejar tiempos de tristeza, cómo manejar tiempos de pruebas, cómo manejar tiempos de dificultad. Él dice, Jesús nunca ignoró la realidad humana. De hecho, Él estaba muy consciente de ella porque Él es también humano. No era, Él es. Aunque ahora obviamente se vistió de inmortalidad como nosotros siendo Dios y todo lo demás, pero vino a la tierra como humano. Y dice todas estas cosas que te he dicho, o sea, la palabra tiene que ser tu inspiración de paz. Todo lo que yo te he dicho, esto tiene que ser tu inspiración en el momento de la dificultad, porque es bien fácil perder la perspectiva de la palabra cuando tus circunstancias son contradictorias, o son negativas, o son malos reportes. Por eso David decía, ¿qué reporte yo voy a creer? Y él mismo se contestaba y decía, yo creeré el reporte del Señor. Tú tienes que decidir qué tú vas a creer. Si vas a creer el reporte de tus circunstancias, de un médico, de lo que ves en tu casa, lo que ves en tus finanzas, lo que ves en el mundo que te rodea, o tú vas a creer el reporte del Señor. Por eso Él dijo, todo lo que yo te he dicho, todo lo que yo te he hablado hasta ahora es para que tengan paz. Ahora, paz o la paz de Dios no necesariamente significa que tú no ves tu realidad. Significa que en medio de ella tú estás viviendo en confianza de que Dios está al control. Siempre y cuando tú estés haciendo tu parte, Dios está en control de tus circunstancias. Pero aún en medio de Él hablar acerca de la paz, Él dice, tendréis aflicción. Vas a tener cosas que van a venir a tu vida y son pruebas. Y estas pruebas van a ocasionar tristeza. Algunas de ellas van a ocasionar desánimo. Algunas de ellas van a ser un golpe bajo que tú no estabas esperando. Low blow. Un golpe bajo que tú no estabas esperando que viniera. De repente llegó. Pero la Biblia dice que cuando el enemigo viene como un río, el
Espíritu de Jehová Dios levantará bandera contra él. No importa cómo el enemigo venga. Luego, mirando el verso que tenemos aquí atrás, dice, tendrán pruebas, tristezas, pero anímense. ¿Cómo recobro yo ánimo en medio de tristeza y prueba? Poniendo mis ojos en algo diferente. No mirando lo que me ocasiona la tristeza o la prueba, sino mirando a aquel que venció lo que produce en mí la tristeza y lo que trajo a mí la prueba, y se llama Jesucristo. Si en el caso tuyo es la enfermedad, o si es la disfunción en alguna área o la necesidad en algún área, tú puedes entender que Cristo vino al mundo para vencerlo. Claro, hay situaciones y hay situaciones, pero el creyente nunca debe perder la esperanza. Pablo le dijo a los colosenses, tenemos un misterio que ha sido oculto por generaciones y ahora ha venido a ser revelado por los apóstoles y los profetas, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo quiero decirte, porque esto no es una palabra o un concepto humanista, pero quiero que tú entiendas que tú puedes. Tú puedes porque el Cristo que está en ti ya pudo. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el que vive en ti. Ese es el que te va a dar la sabiduría. Es Él el que te va a enseñar el camino que tú debes llevar. Es Él el que te va a abrir un camino donde no hay camino y donde te va a poner luz en medio de toda oscuridad. Hay circunstancias que vienen para que nosotros adoptemos actitudes negativas. Pero en medio de esas circunstancias tú tienes que identificar en el momento que el enemigo viene a cambiar tu actitud y apostar no a actitud sino a altitud. Porque tu actitud determina tu altitud. Si tú no pones tus ojos en decir voy a actuar y voy a manejar y voy a pensar y voy a hablar como alguien alto, como alguien que va a ir por encima de la circunstancia, entonces tu actitud determina cuán bajo tú vas. Pero cuando tú quieres ir por encima de tus circunstancias, tu actitud va a determinar cuán alto tú vas a volar. Por eso la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que remontarnos en las alturas como las águilas. Y es ahí donde tú vas a conseguir la fuerza para pelear. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te vas a fatigar, dijo Jesús, porque te estás remontando con Él. Ahora, hay algo en particular que eso nos dice a nosotros acerca de, usando esa comparación de que volemos alto como las águilas. Número uno, las águilas cuando cazan, particularmente si están cazando un animal venenoso o un animal peligroso, ellas toman con sus garras esa serpiente o ese animal o lo que sea y vuelan a lugares y altitudes donde solamente el águila puede sobrevivir. O sea, está la serpiente y está el águila. Y ella se remonta a unas alturas donde la serpiente o lo que tenga en sus garras no puede sobrevivir porque no puede respirar allá arriba. O sea, el águila no pierde tiempo tratando de matar la serpiente con su pico, aunque pudiera matarla con su pico. El águila invierte su tiempo yendo a un lugar donde su enemigo no puede sobrevivir. Tú tienes que invertir tu tiempo en un lugar donde tu enemigo no puede sobrevivir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también ese lugar de altitud a donde sube el águila no siempre sube allá arriba con su enemigo, sino que también hay veces que sube allá arriba para renovarse, para renovar sus fuerzas, para mudar sus plumas, para mudar su pico, para renovarse delante de Dios o renovarse en su propósito biológico de vida, pero en el caso de nosotros para renovarnos delante de Dios.
Y creo que en tiempos negativos eso es lo que muchos no hacen. No se remontan a un lugar alto para renovar su vida, porque las plumas del pasado no son las plumas que tú necesitas para la batalla de hoy. El pico boto que tienes no es el que necesitas para el tiempo de hoy. Por lo tanto, Dios te está diciendo, sube, remóntate conmigo, ponte en un lugar donde yo te puedo transformar, ponte en un lugar donde yo puedo renovar tus fuerzas. La estás pasando difícil, ningún problema, remóntate en las alturas, porque Él dijo, yo he vencido al mundo. Alguien dice amén. El Salmo 34 dice, muchos son los males de los justos, mas de todos ellos Jehová Dios los librará. Verso 20 del 34 dice, Él guarda todos tus huesos. Escucha eso bien, ¿qué hace Él? Salmo 34, 20, el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. 21, sin duda la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Eso que viene en tu contra va a ser castigado por el Señor. Yo lo declaro y yo lo profetizo sobre tu vida en el nombre del Señor. Algunos lo creyeron, otros los voy a convencer antes de que se acabe la prédica. Dice, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Toma tu refugio en Dios. ¿Qué es un refugio? Es un lugar de protección. Tu refugio, un refugio es un lugar de sustento. Es un lugar donde tú eres sostenido y protegido cuando estás a la intemperie o estás expuesto a ciertos elementos. Los que han pasado por huracanes o por situaciones difíciles, quizás alguien que se quedó sin casa por un tiempo, ¿qué hace el gobierno? Establecen puntos de refugios. ¿Qué hace el ciudadano que está en riesgo, que no tiene casa o que ha sido expuesto o que está expuesto a la dificultad o a la amenaza de muerte? Se va al refugio. Que provee el refugio? Alimento, un lugar de donde dormir, un lugar de protección, un lugar donde tú estás seguro en el momento de la dificultad. Tú y yo tenemos que aprender a acudir a Dios para protegernos y refugiarnos en el tiempo de la dificultad. Porque vienen momentos y hay momentos difíciles, pero la promesa del Señor es, yo te voy a librar de tu aflicción. Yo me voy a convertir en tu refugio. Hay un salmo que dice que Él te esconderá en un lugar alto por encima de tu aflicción. Deja que Dios te esconda. Pero la tendencia del hombre no es permitir que Dios lo esconda, es esconderse de Dios. Y escondido de Dios no tienes protección. Escondido de Dios no tienes sustento. Escondido de Dios no tienes lo que tú necesitas para poder remontarte y para poder llegar al lugar que Dios tiene para ti. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Vuelvo y repito, alguien tiene que oír esto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice lo siguiente: no las tentaciones que enfrentan en su vida. Ahora, cambie la palabra tentación por la palabra aflicción, por la palabra problema, por la palabra dificultad, porque a eso es que Pablo se está refiriendo. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque muchas veces cuando estamos pasando por un tiempo difícil nos sentimos solos. ¿A alguien le ha pasado que en medio de una dificultad lo primero que uno piensa, pero ¿por qué a mí? Y uno entra en este estado de ánimo y en este estado mental de que yo estoy pasando por lo peor y nadie más entiende lo que yo estoy viviendo.
Y aunque tu situación, al igual que la mía o que la de cualquiera, pudiera ser bien difícil, Dios está diciendo, tú no eres el primero, tampoco eres el último. Si los he salvado a otros, te voy a salvar a ti. Si he ayudado a otros, te voy a ayudar a ti. Tengo una trayectoria. Tengo una trayectoria de salvar gente de su problema. Dice, no es diferente a lo que otros han podido atravesar. Y Dios es fiel. Escucha bien, tú tienes que oír esto hoy y que se te grabe en tu mente. Y es más, de camino a tu casa y aún en tu cama o antes de acostarte, simplemente sigue repitiendo, Dios es fiel. Aun cuando yo no lo he sido, Dios es fiel. En medio del problema más grande, Dios es fiel. ¿Y qué dice Él? Como Él es fiel, Él no va a permitir que la tentación, el problema, la aflicción, lo que tú estás viviendo sea mayor de lo que tú puedes soportar. If you're going through it, it's because you can overcome it. Si lo estás viviendo es porque lo puedes vencer. Dios sabe de qué material tú estás hecho. Él sabe lo que tú puedes aguantar y Él te va a dar lo que tú necesitas para que salgas al otro lado. Hace muchos años atrás, en los 90, algunos amigos míos me dicen, yo no sé cómo tú tienes una memoria que te acuerdas de tantas cosas, porque a veces me acuerdo de muchas cosas, pero en los 90, estoy hablando de los principios de los 90, mi pastor predicó un mensaje titulado La solución está en el problema. La solución está en el problema. Y usted dirá, pastor, ¿qué significa eso? Que juntamente con la aflicción que tú estás viviendo, desde ahí mismo está la salida y desde ahí mismo está la solución. No tienes que buscarlo lejos, lo tienes que buscar en lo que estás viviendo en el momento, ir a Dios, refugiarte en Dios, alcanzar a Dios, y con el problema, Dios también, Él no te trajo el problema, pero Él te da la solución. Alguien dice amén. Ahora, uno de los elementos importantes en la vida del creyente para atravesar cualquier cosa en la vida es la oración. Y como yo dije al principio, que tuve que desviar un poquito mi introducción al mensaje por lo que sentí en mi corazón en aquella esquina acerca de la esperanza, una de las cosas que la oración, una de las cosas que el creyente necesita es aprender y saber a orar en medio de todas las circunstancias. Cuando tú estás en un ambiente espiritual es fácil orar. Cuando tú ves gente alrededor tuyo orando, por eso es que yo creo en la oración en voz alta. Usted viene a la iglesia temprano, aunque oiga lo que oiga por ahí, usted simplemente abra su boca y ore. Porque otra gente escucha y ve tu oración y se animan, porque es fácil orar, o es más fácil orar colectivamente. Cuando nos ponemos de acuerdo, hay un poder en la oración. Cuando yo veo que alguien está orando fuertemente por algo, eso me anima a mí a pelear juntamente con ellos. Lo que es difícil es orar cuando estás solo. Es mucho más difícil orar cuando estás pasando por una dificultad. Es mucho más difícil orar cuando ni tu mente, ni tus emociones, ni tampoco tu voluntad están dispuestos a entender y a orar. Porque como dije al principio, muchas veces cuando estamos pasando por dificultades no sabemos ni cómo orar. Pero hay un secreto en la vida que es establecido por Dios y que funciona en todo. Cuando tú eres educado, pasas por un proceso de educación, aprendiste algo. Cuando eres un atleta, y estás haciendo un deporte, o cuando eres un militar, pongámoslo de esa manera, o cuando eres cualquier tipo de cosa, en un momento difícil o en un momento donde estás bajo presión, siempre el entrenamiento debe ser regresa al fundamento, regresa al rudimento, regresa a lo esencial, a lo básico.
Tienes un problema grande de, qué sé yo, una ecuación grande de álgebra, que mi sobrina ahorita me estaba diciendo, ay tío, está preocupada ya porque álgebra y necesito 2 o 3 libretas y ya me dijeron que me dan mucho trabajo. Y yo le dije, Anabela, preocúpate por el problema cuando llegue, no antes. Pero cuando, y eso es un ejemplo de cómo somos todos. Ella a los 13, yo a los 47, tú a los 21. Oye, le hice un favor a muchos de ustedes. Me tiré a mí al medio y los dejé a ustedes. Eso era para que gritaran amén. ¡Ey! ¡Ve! ¡Santo! Pero cuando tú tienes un problema grande y difícil, los problemas grandes y difíciles siempre se resuelven con el conocimiento básico de lo fundamental. Lo básico. Lo mismo sucede en la oración y en nuestra vida espiritual. Cuando estamos bajo presión, pensamos que necesito una fe más grande o más complicada, o que necesito un conocimiento de la palabra más profundo. Y los códigos y los nombres que la gente se han inventado hoy para hablar de lo que es misterioso y místico de la palabra de Dios. Y yo digo no. No te hace falta ningún código. No te hace falta ningún misterio. Te hace falta seguir con lo fundamental. Porque el fundamento te va a llegar al resultado o a la solución del problema. Y cuando uno pasa por una gran dificultad, uno está pasando por alguna situación difícil, uno no sabe cómo orar, cómo hacer, qué hacer. Y en vez de enfocarnos en tratar de descubrir cómo voy a orar para, entre comillas, convencer a Dios, lo cual es una declaración errónea porque Dios no necesita ser convencido. Dios se convenció hace miles de años atrás cuando decidió en el libro de Génesis: yo voy a enviar a mi hijo, mi simiente, va a herir la serpiente en su cabeza. O sea, ya Dios está convencido de bendecirte, de salvarte, de sanarte y de libertarte. Pero el gran problema es que muchos creyentes no saben el fundamento y no saben cómo regresar al fundamento. Y podemos decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo oro? Fácil. Ora como Dios te llamó a orar. Y en la simpleza de la oración, en la simpleza de lo que es oración, tú vas a encontrar una respuesta y una contestación. No te hace falta buscar una forma diferente de hacerlo, porque la rueda no se reinventa. La rueda ya está inventada y la oración sigue siendo ferviente, eficaz, la cual puede mucho. Pastor, entonces, ¿cómo oro? ¿Qué hago? Sencillo. Para mí, lo más importante de tu tiempo de oración, estés en dificultad o no estés en dificultad, es entender que tu oración debe ser dirigida hacia Dios primero en adoración. Y te voy a decir por qué. Porque mientras más grande tú hagas a tu Dios, más pequeño tú haces tu problema. Oh, no. Eso, ahí lo pueden hasta escribir por ahí. Mientras más grandes tú haces a tu Dios, más pequeño tú haces tu problema. ¿Qué pasa? Cuando nos encontramos en la dificultad, engrandecemos nuestro problema. Y muchas veces nos acercamos a Dios en oración haciendo nuestro problema bien grande, como si nuestro problema fuera más grande que nuestro Dios. Pero si en vez de tú orar inmediatamente por tu petición, o inmediatamente por tu problema, o orar inmediatamente para conseguir o buscar la solución, y tú simplemente te enfocas en enaltecer a tu Dios, de repente, fe va a empezar a llegar. De repente tú vas a ver y te vas a decir, espérate un momentito, esto no es tan grande. Yo le sirvo al Dios que resucitó muertos. Yo le sirvo a un Dios que creó los cielos y la tierra, el que sostiene la tierra con la palabra de su poder. Pero la vida me nubla esa visión. Las circunstancias me nublan esa visión. Y yo tengo que reentrenarme para regresar a enaltecer mi Dios,
no solamente porque Él busca mi adoración, sino que también me va a cambiar a mí la perspectiva de lo que Dios es o quién Dios es y cómo debo orar. Yo debo orar como que estoy hablando con alguien grande. Yo debo orar como que estoy exaltando a lo máximo, que no existe absolutamente nada en la tierra más grande que nuestro Dios. Tú vienes a mí con jabalinas, gigante grande. Yo vengo a ti en el nombre del grande. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo orar? Aún cuando estoy pasando por situaciones difíciles, entiende Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Dios es espíritu. Y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo primero que Dios demanda de ti y de mí es que lo enaltezcamos, que lo hagamos grande, que le adoremos, que le amemos, que lo bendigamos, que le demos toda la gloria, todo nuestro amor. Y mientras más tú haces eso, más tú sacas tu visión de la dificultad, del problema, aún de tu condenación o de tu culpa o de lo que estás viviendo, y la estás redirigiendo hacia Él. Hacia Él. Muchos no tienen una vida saludable de oración porque tratan la vida de oración como si fuese el carrito de Amazon, que es para pedir y para poner y para comprar y para traer, y que todos los días te llega una cajita. ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? Y Dios no es así, y el propósito de la adoración no se trata de yo tener una lista de peticiones y que Dios tiene que contestármela. No, el concepto principal de la oración, a pesar de que es para tener peticiones, el concepto principal de la adoración es relación. Y en toda relación tiene que haber afirmación. ¿Okay? Una relación entre un hombre y una mujer tiene que haber afirmación. El hombre afirma a la mujer: qué linda estás, qué linda eres, mi novia, mi nena, mi belleza. Así me inspiro. ¿Okay? Igual, del otro lado, respeto, afirmación. Con Dios, mi relación con Dios funciona de la misma manera, afirmándolo yo a Él. No porque a Él le haga falta, porque a mí me hace falta. A mí me hace falta adorarlo. A mí me hace falta bendecirlo. ¿Y sabe lo que hace Él? Él me afirma a mí. Aunque Él me ve tal como yo soy, Él me dice: tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Complacencia. El libro de los Salmos dice: entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entra a tu lugar de oración, aun cuando, mira, estás desesperada, confundido, estás que no sabes ni qué va a pasar, no sé ni cómo pedir, no sé ni cómo orar. ¿Sabes qué? Voy a entrar simplemente: gracias, Señor. Cuando no tienes nada más que decir: gracias, Señor. Entras por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su santo nombre. La estoy pasando mal, pero Señor, con todo y esto te voy a alabar y te voy a glorificar. Padre, estoy medio confundido, media confundida hoy, pero con todo y esto voy a exaltar tu nombre, Señor. No sé cómo voy a salir de este problema, de esta crisis, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer a ti más grande que mi problema, porque ya tú lo eres. Ya lo eres. Dios te creó para que fueses un instrumento de adoración y de gratitud. El Padre busca. Eso es lo que está pendiente, está buscando. No alguien que lo diga bonito o que lo cante lindo. Para cantarlo lindo es cuando tienes el micrófono en la mano. Pero cuando no hay un micrófono en la mano y no hace falta que tú le cantes lindo a otros, tu adoración es perfecta delante de Dios. Por eso es que tu oración siempre debe empezar
con ese reconocimiento. Cuán grande es tu Dios. Sin esperanza, tú sigues siendo grande. Tú no me metiste en este problema. O me metí yo o me metió otro. Pero sabes que tú sigues siendo grande. Y cuando tú enalteces a Dios, tú haces que tú en tu percepción espiritual, en tu mente y en tus emociones, tú veas tu situación como más pequeña que la grandeza de tu Dios. ¿Cómo orar? Orar no es un paño de queja. Estamos bien equivocados si orar es ponerme delante de Dios y moquearme delante de Dios y simplemente es quejarme con Dios. Dios, ok, Dios te escucha todo lo que tú le quieras decir, pero no es tu lugar de queja, debe ser tu lugar de confesión. Por eso es que la oración y la palabra van juntas. Porque tú tienes que saber cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida. El profeta Ageo dijo: yo me voy a subir a mi guardia y ahí me voy a quedar a ver o a escuchar o a ver lo que se me va a decir con relación a mi queja. O sea, él estaba diciendo: yo tengo que ir a Dios a oír lo que Dios tiene que decir sobre mi problema. ¿Ve? Pero mientras tanto, ya yo tengo una palabra, ya yo tengo una promesa. Ya yo puedo ir delante de ti y confesar esa palabra, declarar esa palabra, decirle a Dios, recordarle a Dios, aunque a Él no se lo olvida, pero es más para mí, es confesar la palabra de Dios, porque como único la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en tu momento de oración no hay un pastor predicándote, tú eres tu pastor. Tú eres tu predicador. Tú eres tu profeta, tú eres tu predicadora. Es el momento para tú tomar la palabra que te ha sido entregada y confesarla en todo momento. Es confesión. El capítulo 66 del libro de los Salmos, verso 18 dice: si en mi oración hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó. Ya conmigo, Dios me escucha. Dios me ha escuchado, pero Dios me escuchó y prestó oídos a mi oración. ¿Ves? La oración tiene que tener confesión, tiene que tener palabra, tiene que tener una declaración. Estoy enfermo, Señor, tengo esta petición delante de ti, pero por tu llaga yo declaro que yo he sido sanado. La sangre de Cristo ha hecho provisión para eso. Y dice, mira lo que dice el verso 20: alaben a Dios quien no pasó por alto mi oración y ni me quitó su amor inagotable. Dios no va a pasar por alto tu oración. ¿Ve? Dios no va a pasar por alto tu clamor. Dios no va a pasar por alto lo que tú le estás diciendo, lo que tú le estás planteando, lo que tú estás declarando delante de Él. Ahora, ya una vez yo he entrado a mi oración enalteciendo a mi Dios y entendiendo las promesas que Dios tiene para mi vida a través de la confesión de la palabra y ir a Dios encima de sus promesas, ahora yo tengo un lugar de donde pedir. ¿Ve? Ahora yo tengo un lugar donde yo puedo hacer mi petición. La oración del Padre nuestro es el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. La palabra, tu voluntad. La tierra como está hecha ya en los cielos. Y entonces ahí empieza el pan nuestro. ¿Por qué puedo pedir? Porque ya sé su voluntad. ¿Por qué puedo ir a Dios en petición? Porque ya entendí en mi corazón y en mi mente y tengo la fe para saber que no importa lo que yo estoy viviendo, la voluntad de Dios es siempre redimir y ayudar a sus justos, a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Juan 16 dice lo siguiente. Juan 16 verso 23 dice: en aquel día no me vas a pedir nada, no tendrás necesidad de pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. O sea, Jesús mismo le estaba diciendo a sus discípulos: va a llegar un momento donde tú tendrás la autoridad para ir directamente a Dios. Escucha bien, tú tienes la autoridad para ir directamente a Dios.
Gracias a Dios que Dios usa intercesores, intermediarios. Gracias a Dios que nos pone en nuestras vidas hombres de Dios, que nos pone en la vida amigos y amigas que pueden orar por nosotros, que se pueden poner de acuerdo, que Dios pone gente ungida, que tienen una palabra y una unción especial para grandes cosas en tu vida. Maravilloso. Pero eso no significa que la puerta está cerrada para que tú vayas directamente al trono de su gracia con confianza y entrar por ahí y decir: Padre, aquí estoy. Yo soy tu hija. Yo soy tu hijo. Aquí estoy. Esto es lo que tú sabes que estoy viviendo. Dice, irá directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo recibo lo que pido. Así que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza en medio de tu dificultad. No pierdas la esperanza en medio de tu problema, porque Dios sabe exactamente lo que tú estás viviendo. Aunque tú pienses que otros no lo entienden, aunque tú pienses que otros no comprenden lo que tú estás experimentando, el lugar de oración y el lugar de comunión con Dios es el lugar donde tú tienes que entrar para conseguir esa esperanza, esa fe, esa grandeza de Dios, esa certeza de que aquel que prometió en tu vida ha de cumplir lo que ha prometido. Y que sí, Dios es justo, aunque la vida no lo sea. Dios es justo, aunque las circunstancias no siempre sean las mejores. Él no las provocó, Él no las creó. Estamos viviendo todavía en una tierra llena de imperfección por la desobediencia y el pecado del hombre. Un día Él nos promete hacer una tierra nueva, una vida nueva, libre de todas estas cosas que nosotros mismos creamos. Pero ¿sabes qué? Mientras tanto Él dijo, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, yo voy a estar contigo. Y yo te voy a abrir un canal para que tú conectes conmigo en oración. Y a través de esa conexión espiritual tú puedas no solamente ir al Padre en oración, sino que también tú puedas encontrar soluciones. Termino con este concepto porque Dios obviamente cambió completamente lo que quería decir y predicar o enseñar. Pero uno de los conceptos más difíciles o los conceptos más erróneos que tenemos nosotros en oración es pensar que el 100% de nuestros milagros y nuestras soluciones vienen de fuentes ajenas a nosotros. Y la real caso es que no siempre es así. Hay cosas que yo no puedo hacer y que requieren la intervención de Dios de una manera sobrenatural. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, Dios no espera que yo viva de milagros. Dios espera que yo viva de la fe. Y la mayor parte de los problemas y las aflicciones en mi vida van a ser solucionados no porque vino un ángel o porque se me derramó un pote de aceite por encima. La mayor parte de las soluciones a los problemas que existen en mi vida van a venir porque en ese lugar de oración Dios me va a dar la sabiduría necesaria y Dios me va a dar el poder necesario para yo mismo, con la gracia de Dios, ser el solucionador de esos problemas. Los que yo no puedo hacer, Él lo hace. Pero por lo general, Dios te va a decir, bástate mi gracia. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no le estaba diciendo a Pablo, estás solo en esto. Le estaba diciendo a Pablo, yo tengo tanta confianza en el tesoro que he puesto dentro de ti, que yo sé que cuando tú descubras ese tesoro, vas a encontrar la manera de solucionar ese problema. Es como nosotros con nuestros niños. No siempre, aunque tengamos la capacidad para hacerlo, tenemos que solucionarle todo. Porque creamos unos hijos
dependientes de nosotros, los cuales un día o no siempre tú vas a estar con ellos. Ellos tienen que crear la destreza de cómo hacerlo. Tú puedes hacerle la asignación al niño porque te sabe las tablas de multiplicar, o puedes dejar que el niño la haga, aunque tú sepas la respuesta, para que el niño la aprenda. Y muchas veces así Dios trabaja con nosotros. Dios nos enseña, este es el camino. Y tú estás diciendo, no, Señor, hazlo más fácil, tráemelo. Hazlo, puf. Y Dios está diciendo, no. El justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que cuando tú vayas a Dios en oración, concluyo con este pensamiento, tú vas a escuchar una de dos respuestas de Dios. Una de ellas siendo, yo lo hago. O la segunda respuesta será, todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. Y no le puedes tener miedo a cuando Dios dice, dale, hazlo, tú puedes, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te enseño el camino. Pero la fe sin una obra sigue siendo muerta. Así que en esta noche yo quiero que tú recibas mucho ánimo de parte de Dios y que te acerques al Señor en oración. Y si no sabes cómo orar por tu problema, no empieces por tu problema. Empieza por enalteciendo al Dios grande, que es más grande, mucho más grande que tu problema. Y cuando en tu mente y en tu corazón tú tengas la certeza de la grandeza de tu Dios, entonces te puedes enfrentar al problema. Porque ya no lo vas a ver igual, lo vas a ver como un enano en vez de un gigante. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada persona que tú has traído a este lugar, llamada por ti, bendecida por ti, Señor, tú sabías exactamente la necesidad de todos los que están aquí presentes. Y Padre, yo sé, oh Dios, en mi corazón, que tú redirigiste este servicio para reafirmar en la vida de alguien que tiene que oír que no podemos perder nuestra esperanza. Que tú eres, oh Dios, nuestro Salvador. Que tú eres el Rey. Que todo está bajo tu control. Que tú dijiste en tu palabra que nada se mueve a menos, oh Dios, que tú lo permitas y tú lo autorices. Espíritu Santo, en esta noche yo oro que tú inspires a cada persona que ha llegado a este lugar a una búsqueda intensa, no simplemente para ir delante de ti a buscar una solución, sino a buscarte a ti y ver tu grandeza, ver tu majestad, y que de esa manera podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón que aún la peor de las noticias, Señor, no se compara con la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Y que tú, oh Dios, puedes hacer mucho más de lo que yo pido o entiendo, según el poder que actúa dentro de mí, no desde afuera, dentro de mí. Que tú eres el Dios de toda sabiduría, que tú eres la fuente de todo. Y Dios, tú nos capacitas, tú nos das la gracia para enfrentarnos, Señor, a toda debilidad, a toda aflicción. Yo declaro hoy, Señor, que juntamente con el problema en el cual se enfrentan algunas personas en este lugar, tú, oh Dios, has dado la salida. Tú, oh Dios, has dado la forma en que nosotros encontremos esa solución y que podamos caminar y vivir por ella. Gracias, 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 Espíritu Santo, porque tú respondes a ese clamor. Y hoy levantamos nuestras manos. Vamos, levante sus manos un momento más y engrandezca a Dios. Padre, tú eres grande, tú eres soberano, tú eres el creador del universo. Nada, Señor, se escapa de ti. Los cielos contemplan tu gloria. El universo entero, Señor, declara la magnitud de tu poder, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque el enemigo viene a mí, Señor, con saetas, con jabalinas,
viene a mí con artimañas, con enfermedad, con desánimo, con pobreza, con lo que sea. Pero Jehová Dios, tú levantas bandera por mí, porque tú eres el Shaddai, el Dios que levanta bandera por nosotros. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres Jehová Nisi, mi estandarte de guerra. Gracias, Señor. Tú eres, Padre Santo, Señor, el que no dejas a tu justo desamparado, ni a tu simiente que mendigue pan. Tú eres, oh Dios, aleluya. Tú eres el que nos guardas debajo de tus alas y nos proteges. Tú eres, oh Dios, el que nos lleva a un lugar alto y ahí nos sustenta, nos da refugio, nos das paz, nos das, Padre Santo, ánimos y fuerzas para enfrentarnos a nuestros enemigos. Padre, gracias, porque aun cuando me siento débil, tu palabra dice, tu gracia me perfecciona aún en mi debilidad. Y yo oro en esta noche, Señor, que cada persona que ha llegado a este lugar encuentre dentro de su ser ese tesoro que dice tu palabra. He puesto en ustedes un excelente tesoro para que la excelencia del poder sea mía y no de ustedes. Gracias, Dios, porque así lo creemos. Gracias, Dios, porque así será. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No pierdas la esperanza. Como oro, enaltece a tu Dios y minimizarás tu problema. That's it. Amén. Vamos a prepararnos para sembrar. Vamos a dar. Dios ama al que da con alegría. Dios bendice al dador alegre. Puede sacar su Cash App, puede sacar aquí el código que está en pantalla. Puede dar a través de nuestra aplicación o puede hacerlo aquí. Pero la Biblia dice que nadie se presenta a Dios con las manos vacías. Padre, gracias porque tú das semilla al que siembra. Tú amas y bendices al dador alegre. Con alegría te damos, con alegría sembramos y con alegría también cosecharemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Los que me ven en línea, gracias por estar con nosotros. Pase usted también. Si este mensaje ha sido de bendición, la Biblia dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Pasa por nuestra aplicación PayPal, Cash App, y ahí podrás sembrar y agradecerle a Dios por lo que te ha otorgado. A ustedes los veo el domingo por este mismo canal. Muchas bendiciones. Amén.